Mira, antes de empezar, déjame decirte algo. Hay momentos en la vida en los que un solo segundo, un solo suspiro, puede cambiarlo absolutamente todo. Y yo pasé por uno de esos momentos. Uno que todavía me tiembla en el pecho cada vez que lo recuerdo. Imagínate esto. Estoy acostada en la camilla del quirófano, ya con el suero puesto, los monitores marcando mi ritmo cardíaco, los doctores preparándose a mi alrededor. Todo listo para que yo, una madre, entregue su propio riñón para salvar la vida de su hijo. Mi hijo. Mi niño. Mi razón de ser. El anestesiólogo me sonríe, me dice que en unos minutos me dormiré. Y justo ahí. Justo cuando estoy a nada de cerrar los ojos. ¡Pam! Se abre la puerta del quirófano con un golpe que hasta los médicos se asustan. Entra mi nieto. Mi pequeño. Despeinado, rojo, llorando, con esa mezcla de miedo y urgencia que solo un niño desesperado puede tener. Y mientras todos le dicen que no puede estar ahí, él me mira directo. Directo al alma. Y con la voz quebrada me suelta. Abuela, no puedes hacerlo. Papá, te mintió. No eres quien él dice que eres. Yo sentí que el pecho se me hundía. Como si me hubieran arrancado el aire. Los médicos dejaron de moverse. Mi hijo, desde la sala de preparación, gritó mi nombre. Y yo solo podía pensar. ¡Qué mentira! ¿Por qué ahora? ¿De qué está hablando? Porque escucha. Cuando un niño entra al quirófano para detener una cirugía, no lo hace por un capricho. No lo hace por miedo. Lo hace porque escuchó algo tan fuerte, tan devastador, que no pudo callarse ni un segundo más. Ese instante, ese segundo, marcó el inicio de un terremoto familiar que llevaba años gestándose en silencio. Años. De secretos. De culpas. De identidades escondidas. De verdades que nunca deberían haber salido a la luz, y sin embargo, explotaron justo cuando mi vida, y la de mi hijo, estaban literalmente en manos de los cirujanos. Y te lo digo con toda la sinceridad del mundo. Lo que pasó después. Las confesiones. Las investigaciones. Los documentos. Los recuerdos que volvieron. Las verdades que se desenterraron. Nadie, absolutamente nadie, podría haberlo visto venir. Así que si crees que esta es simplemente la historia de una operación. No, cariño. Esta es la historia de cómo una familia entera se desmoronó en un solo día. Y como un niño, con una sola frase, cambió para siempre el destino de todos. Quédate. Porque lo que estás a punto de escuchar te va a dejar sin palabras. Y eso te lo prometo yo. Antes de que nos metamos de lleno en todo lo que pasó, déjame darte la bienvenida, de verdad. Me alegra que estés aquí, porque lo que estás por escuchar no es una historia cualquiera, es una de esas que se sienten en el pecho, que te hacen pensar en tu propia familia, en los silencios que cargamos, y en cómo, a veces, la verdad llega de la forma más inesperada. Respira conmigo un segundo. Relájate. Porque vamos a caminar juntos por algo que es intenso, profundo y muy humano. Mira, yo podría contarte 1000 historias, pero esta me tocó de una manera diferente. Esta historia importa porque habla de lo que todos, en algún momento, hemos sentido, el miedo de perder a alguien que amamos, la esperanza de poder salvarlo, y ese tipo de secretos que, cuando salen a la luz, cambian absolutamente todo. Y créeme, esta familia no estaba preparada para lo que iba a descubrirse. Nadie lo hubiera estado. Quiero contártela bien, despacio, sin prisas. Quiero que entiendas cada emoción, cada duda, cada respiración contenida. Porque aquí no solo vas a escuchar lo que pasó, vas a vivirlo conmigo. Te prometo que, mientras avances, te vas a sorprender. Vas a sentir rabia, ternura, confusión, y quizá incluso identificarte en más de un momento. Esta historia es un viaje emocional, lleno de decisiones difíciles, palabras no dichas, y verdades que se mantuvieron escondidas durante demasiado tiempo. Y si estás aquí, es porque algo en ese inicio, en ese instante en el quirófano, te llamó. Y créeme, hiciste bien en quedarte. Porque lo que ocurrió antes de ese momento, y lo que vino después, es algo que jamás imaginé tener que contar.
así que siéntate conmigo, como si estuviéramos hablando en confianza, con un café entre las manos. Te voy a llevar paso a paso por todo lo que sucedió. Y al final, te aseguro que verás la vida, la familia y la verdad, con otros ojos. ¿Listo? Vamos a empezar desde el principio. Te voy a hablar de ellos como si te los estuviera presentando en persona, porque para entender lo que ocurrió después, tienes que entender quiénes eran, cómo éramos, y qué lugar ocupaba cada uno en mi vida. Y si cierro los ojos, todavía puedo verlos, escuchar sus voces, sentir la energía de esa casa donde todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Mi nombre, bueno, no importa tanto ahora. Lo que importa es que soy una mujer que siempre creyó que la familia es lo más fuerte que uno tiene. Desde joven me tocó aprender a resolver cosas sola, a trabajar de sol a sol, a cargar con responsabilidades que muchas veces no me correspondían, pero que asumí porque así soy. Si alguien que amo me necesita, yo corro. Y mi hijo, él siempre fue mi punto débil. A Daniel lo tuve joven. Y desde el primer día, fue un niño distinto, sensible, silencioso, muy observador. Nunca fue de los que hacía escándalos o travesuras grandes. Era más bien de los que se quedaban sentados, mirando a los demás, como si estuviera tratando de descifrar el mundo. Me acuerdo de que, cuando era pequeño, tenía esa costumbre de tocarse las manos, una contra la otra, como si necesitara sentir algo firme para calmarse. Todavía de adulto lo hacía cuando estaba nervioso. Y yo siempre lo notaba. Siempre. Cuando creció, se convirtió en un hombre reservado. De esos que cargan sus problemas solos, sin decir nada. Y mira que yo intenté sacarle palabras, pero él siempre tenía esa sonrisa amable que parecía decir, estoy bien, aunque por dentro estuviera hecho pedazos. Y quizá por eso, cuando se enfermó, todo fue tan duro. Porque nunca quiso preocupar a nadie. Nunca quiso admitir que necesitaba ayuda. Ni siquiera conmigo. Luego está Sofía, mi nuera. Una mujer con una fuerza que yo siempre admiré, aunque nunca se lo dije directamente. Tenía carácter, eso sí. Y una forma tan particular de mirar a la gente, como si pudiera detectar una mentira antes de escucharla. Ella y Daniel se conocieron jóvenes también, casi niños, y aunque al principio parecían muy distintos, con los años hicieron una vida juntos. Pero no te voy a mentir, yo siempre sentí algo raro en su relación. No malo, no oscuro, solo, distante. Como si los dos caminaran por la vida juntos, pero mirando en direcciones diferentes. A veces, cuando cenábamos todos juntos, yo los veía intercambiar miradas que no entendía. Miradas que parecían cargar conversaciones completas. Y en medio de esos dos, estaba él. Mateo. Mi nieto. Ese niño llegó a mi vida como un rayo de luz. ¿Qué te puedo decir? Tenía esa mezcla perfecta entre la seriedad de su papá y la expresividad de su mamá. Sus ojos siempre brillaban como si hubiera encontrado un secreto gracioso en todo, pero también tenían esa profundidad que uno no espera en un niño de su edad. Desde pequeño fue apegado a mí. Yo lo cuidaba algunas tardes mientras sus padres trabajaban, y él siempre se sentía cómodo conmigo. Me hacía preguntas de todo tipo, me contaba chistes malos, me abrazaba sin motivo. Y te digo la verdad, a veces, cuando me miraba, sentía que él sabía más de nosotros de lo que cualquiera quería admitir. La dinámica familiar, bueno, era una de esas familias que se ven normales desde fuera, pero que si te quedas un ratito más, notas que algo no termina de encajar. No eran discusiones fuertes ni gritos ni pleitos, no. Era un silencio raro. Un silencio que uno aprende a familiarizarse con el tiempo. Un silencio que empieza a sentirse como parte del paisaje, hasta que un día te das cuenta de que ese silencio no estaba lleno de paz, sino de cosas que nadie se atrevía a decir. Yo siempre trataba de mantener la paz. Esa era mi forma de amar, cocinarles, cuidarlos, hacerles espacio a todos. Me recuerdo en la cocina, moviendo la olla mientras escuchaba a Daniel llegar del trabajo. Su paso siempre era igual, firme, pero cansado. Sofía hablaba desde la sala, dándole instrucciones a Mateo con esa mezcla justa de cariño y autoridad. Parecían estables. Parecían seguros. Pero había momentitos, pequeños, casi imperceptibles, que me hacían arquear una ceja. Cosas como:
Daniel evitando mirarme a los ojos últimamente. Sofía cambiando de tema cuando yo hablaba de la infancia de él. Mateo preguntándome cosas raras, preguntas que un niño no hace a menos que haya escuchado conversaciones que no debería. Y no voy a mentir, yo lo sentía. Sentía que algo estaba fuera de lugar, pero no podía poner el dedo sobre qué. Solo era esa sensación en el pecho, como cuando sabes que una tormenta viene, pero el cielo aún está azul. Aún así, seguíamos con la vida. Seguíamos como si todo estuviera bien. Porque así es la familia, aprendemos a avanzar incluso cuando algo en nosotros dice que hay piezas fuera de sitio. Yo no sabía entonces que esas piezas, ese silencio, y esas pequeñas rarezas, estaban a punto de convertirse en un terremoto. Un terremoto que empezó con una enfermedad, siguió con secretos, y terminó de la peor manera posible, con un niño llorando en un quirófano, deteniendo una cirugía que estaba a segundos de iniciar. Pero para llegar ahí, primero tienes que conocerlos como yo los conocí. Porque nada, absolutamente nada, ocurrió por casualidad. Y ahora que ya los conoces un poco, ahora sí podemos seguir avanzando. ¿Te parece? La primera señal de que algo no estaba bien con Daniel llegó mucho antes de que él quisiera aceptarlo. Al principio eran cosas pequeñas, detalles que cualquiera podría confundir con cansancio normal, se quedaba sin aire muy rápido, bebía agua como si estuviera deshidratado todo el tiempo, se quejaba de dolores de cabeza que aparecían de la nada, y esa hinchazón en los ojos que, aunque él decía que era por no dormir bien, a mí no me terminaba de convencer. Pero si hay algo que una madre conoce, es el cuerpo y el silencio de un hijo. Y ese silencio era lo que más me preocupaba. Daniel nunca fue de quejarse. Nunca. Así que, si un día llegaba agotado, yo sabía que había algo más ahí. Me acuerdo de una tarde, mientras yo preparaba té, lo vi inclinarse sobre la mesa, respirando hondo, con las manos en las rodillas. Sus hombros subían y bajaban demasiado lento. Yo dejé todo y me acerqué. ¿Qué te pasa, hijo? Él solo levantó la mirada, pálida, y dijo: Mam, estoy bien. Es el estrés. Pero esa frase, estoy bien, cuando viene acompañada de ojos nublados y piel ceniza, nunca significa que alguien está bien. Poco después tuvo que hacerse unos análisis porque en un chequeo rutinario el médico detectó algo raro, los niveles de creatinina estaban por las nubes, y el riñón, no estaba funcionando como debía. La creatinina, para decirlo sencillo, es una sustancia que nuestros riñones filtran de la sangre. Cuando sube, significa que el riñón está fallando. Él trató de esconderme el resultado, pero yo lo encontré doblado dentro de su chaqueta. Y ese número, esos malditos números, me hicieron un nudo en la garganta. Finalmente, después de estudios más completos, llegó la palabra que ninguno de los dos quería escuchar: insuficiencia renal avanzada. Esa frase cae como plomo. No importa cuántas veces la repitan, no importa cuántas explicaciones den, el corazón simplemente no está listo. El médico nos explicó con una calma que casi dolía que los riñones de Daniel habían estado deteriorándose por años. A veces pasa así, la enfermedad avanza en silencio hasta que se vuelve imposible ignorarla. Nos dijeron que, aunque la diálisis era una opción para ganar tiempo, lo que realmente necesitaba era un trasplante. Un riñón nuevo. Y pronto. Cuando salimos del consultorio, Daniel caminaba como si estuviera flotando, perdido. Yo quería abrazarlo, decirle que todo estaría bien, pero él estaba tan frágil, que sentí que si lo tocaba podía romperse. Así que caminé a su lado, cerquita, sin invadirlo. Como hacen las madres cuando el hijo no quiere hablar, pero también necesita saber que no está solo. A los pocos días comenzó la parte más agotadora, la búsqueda de un donante compatible. Y ahí fue donde realmente entendí la magnitud de lo que estábamos enfrentando. El médico nos explicó que la compatibilidad es como un rompecabezas que debe encajar casi perfectamente. El tipo de sangre, los antígenos, los marcadores genéticos, todo tiene que alinearse. Nos dijo que, entre familiares directos, padres e hijos, la compatibilidad suele estar alrededor del 50%. Y que incluso con un 50%, hay otras pruebas para evitar rechazo y complicaciones. Así que hicieron lo que hacen siempre en estos casos, comenzaron por la familia. Primero Sofía.
pero su tipo de sangre no coincidía. Yo vi su cara apagarse un poco, como si sintiera que estaba fallando, y tuve que recordarle que eso no dependía de ella. Luego vino el turno de otros familiares lejanos. Nada. Ninguno coincidía. Finalmente, yo dije, háganme las pruebas. Daniel no quería. Decía que era peligroso, que yo ya era mayor, que no podía arriesgarme así. Pero yo lo miré con esa mirada que solo una madre puede sostener, esa que dice, no lo discutas, y él cedió. Y ahí empezó una batería de análisis, sangre, tejidos, marcadores inmunológicos, todos esos términos que suenan fríos, pero que cuando se trata de alguien que amas, los escuchas como si fueran la única luz en un túnel largo. Cuando llegó el resultado, el médico sonrió. No una sonrisa grande, pero sí una de alivio. Yo era compatible. Casi perfecta, dijo. Sentí un calor en el pecho. Un alivio tan grande que hasta respiré diferente. Pensé, claro. Así tenía que ser. Él es mi hijo. Y yo estaré ahí para él. Como siempre. Pero mientras yo sonreía por dentro, Daniel, no. Su rostro estaba tenso. Su mandíbula apretada. Los hombros rígidos. No era alivio lo que veía en él. Era miedo. Un miedo que él intentaba ocultar, pero que se le escapaba por los ojos. Intenté ignorarlo. Intenté pensar que era normal, que cualquiera tendría miedo ante una cirugía tan grande. Pero no era solo eso. Había algo más. Algo que él sabía y yo no. Algo que lo estaba carcomiendo por dentro. Y ese algo era la razón por la que, mientras avanzábamos en el proceso médico, él se alejaba emocionalmente más y más. Aún así, seguimos con los preparativos. Pruebas prequirúrgicas, consultas, evaluaciones psicológicas, porque donar un riñón no es solo físico, también te evalúan emocionalmente. Los médicos explicaron los riesgos, que quedaría con un solo riñón, que necesitaría cuidarme más, que había un pequeño porcentaje de complicaciones graves. ¿Sabes qué pensé? Que si tenía que quedar con medio cuerpo para salvar a mi hijo, lo haría sin pensarlo. Porque así somos las madres. Y yo estaba dispuesta a ir hasta el mismísimo borde del mundo con tal de verlo vivir. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que todo ese proceso médico, todos esos pasos, todas esas pruebas, nos estaban llevando directo a una verdad que cambiaría todo. Porque el problema no era solo su enfermedad. El problema era el secreto que la enfermedad revelaría. Al principio pensé que Daniel estaba simplemente abrumado, porque, ¿quién no lo estaría? Su vida dependía de un riñón, y yo era su mejor opción. Pero había algo más, algo que no encajaba. Era como si cada vez que mencionaba la cirugía, él se apagara por dentro. Me acuerdo de una tarde, estábamos en la cocina, los dos solos. Yo estaba preparándote porque él siempre decía que el olor a menta le calmaba los nervios. Le dije con una sonrisa suave, hijo, ya revisé mi agenda, puedo entrar al quirófano cuando tú lo necesites. Estoy lista. Y entonces lo vi, esa expresión congelada. La mandíbula se le tensó, bajó la mirada y empezó a frotarse las manos como si le ardieran. No era la reacción de un hombre agradecido. Era la reacción de alguien aterrado. Mamá, no te aceleres. No hace falta decidir ya, murmuró sin mirarme. Yo dejé la cuchara sobre la encimera y me quedé observándolo. El vapor del té subía entre nosotros, como una cortina que lo escondía todo. En esos días comenzó a hablar menos. A salir más temprano. A volver más tarde. Y cuando estaba en casa, era como si su mente estuviera en otro lado. Le hacía preguntas simples, que si había dormido bien, que si había podido comer, y él apenas respondía con monosílabos. Y si yo intentaba tocar el tema de la donación, cambiaba de conversación como un niño que ha roto un vaso y finge que no pasó nada. Una noche, mientras doblaba su ropa, porque aunque ya era adulto, yo seguía con mis costumbres de madre, noté que su camisa favorita tenía marcas en el cuello, como de haber tirado de ella con desesperación. Al tocar la tela, sentí que todavía estaba húmeda, quizás de sudor frío. Fue entonces cuando comprendí que no era estrés, era miedo. Pero miedo de mí. De que yo fuera su donante.
Lo más raro era cómo evitaba mis ojos. Daniel siempre fue de mirarte directo, con esa sinceridad brusca que heredó de su padre. Pero ahora, cada vez que intentaba cruzar su mirada, él la desviaba al suelo, a la ventana, a cualquier lugar menos a mí. Como si temiera que yo pudiera leerle la verdad en la cara. Un día incluso se molestó. Le dije con voz tranquila: «Hijo, necesito que hablemos de la operación». Él soltó un suspiro cargado, uno que sonó más a derrota que a enojo, y dijo: «Mamá, por favor. No, no hablemos de eso ahora, sí». Me quedé helada. Porque no era una petición. Era casi una súplica desesperada. Y yo no entendía nada. ¿Por qué rechazaba lo que podía salvarle la vida? ¿Por qué actuaba como si mi ayuda le hiciera daño? ¿Qué secreto podía ser tan grande como para mirar a su propia madre como una amenaza? En el fondo de mi pecho, algo empezó a inquietarse. Era ese presentimiento silencioso que solo una madre puede sentir. Ese pequeño susurro que te avisa que tu hijo te oculta algo, y que no es algo pequeño. Es algo que puede destruirlo todo. Y lo peor. Pensé que el misterio era su enfermedad. Pero no. El misterio era él. Con el paso de las semanas, mientras Daniel se alejaba más y más, fue mi nieto quien empezó a acercarse. Era extraño, como si él sintiera que yo también estaba buscando respuestas y quisiera acompañarme sin decirlo. Tenía apenas 11 años, pero su manera de mirarme era la de alguien que carga más peso del que debería. Yo trataba de mantener la casa tranquila para él. Le preparaba chocolate caliente después de la escuela, a él le gustaba con una pizquita de canela, decía que olía a Navidad, y mientras removía la taza, él se sentaba en la mesa, con los codos juntos, entrelazando los dedos como si estuviera rezando sin palabras. Una tarde, lo vi entrar al salón arrastrando los pies. Llevaba la mochila medio abierta y el suéter torcido. Me acerqué y le dije: «Mi amor, ¿qué pasa? Te veo raro». Él levantó la cara despacio, y ahí lo noté. Sus ojos estaban rojos, no de llorar en ese momento, sino de haber llorado antes. Su boquita temblaba como si quisiera hablar, pero no podía organizar las palabras. Me senté a su lado, despacio, sin presionarlo. Le puse la mano en la espalda, esa caricia suave que siempre lo calmaba de pequeño, y él se quedó quieto, como si necesitara ese contacto para no desmoronarse. «¿Te pasó algo en la escuela?». Negó con la cabeza. «¿Con tu mamá?». Otra vez negó. Y entonces, en lugar de hablar, hizo algo que me rompió el alma, apoyó la frente en mi brazo y soltó un suspiro largo, tembloroso. Como si llevara días aguantando algo en su pecho pequeño. «Abuela», murmuró al fin, con la voz rasgada. Me quedé completamente inmóvil, esperando que continuara. Pero nada. La frase quedó ahí colgando, como un secreto atrapado entre sus labios. Desde ese día empecé a notar pequeños detalles. Cuando escuchaba el nombre de su papá, se tensaba. Cuando me veía llegar del hospital después de un examen, me miraba con una mezcla de miedo y alivio. Y cuando Daniel y yo hablábamos, si es que se podía llamar hablar a esas conversaciones cortadas, el niño se quedaba en la puerta, en silencio, como si vigilara, o como si quisiera intervenir sin atreverse. Una noche, mientras veíamos una película, él se acercó a mí y me abrazó por la cintura, sin motivo, sin que yo dijera nada. Apoyó la cabeza sobre mí y dijo: «No quiero que te pase nada». Yo le acaricié el cabello y sonreí, intentando ser fuerte. «No me pasará nada, mi cielo. Tu abuela es fuerte». Pero él no parecía convencido. De hecho, se aferró más, como si temiera que desaparecería si soltaba. Esa fue la primera vez que sentí que el secreto que Daniel ocultaba no le pertenecía solo a él. Mi nieto lo sabía. O al menos, sabía parte. Y eso lo estaba consumiendo. Y yo no estaba preparada para lo que vendría después. Poco a poco, casi sin querer, el silencio del niño empezó a resquebrajarse. No fue un gran momento dramático ni un estallido, fue más bien como cuando una puerta vieja empieza a abrirse sola, milímetro a milímetro, dejando escapar aire frío de un lugar que lleva demasiado tiempo cerrado. Una tarde, mientras dibujaba en la mesa, garabatos de colores que parecían más rabia que creatividad,
Le pregunté suavemente si quería que le preparara algo de comer. No me respondió. Solo seguía pintando líneas torcidas, una encima de otra, con una fuerza que no era normal en él. Me senté frente a él, colocando mis manos sobre la mesa para que pudiera verlas. Mi amor, si algo te preocupa, puedes decirme. Estoy contigo. Sus dedos dejaron de moverse. El crayón quedó aplastado contra el papel y, con un suspiro corto, levantó la vista. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Era como si ya no le quedaran lágrimas. Abuela. Se detuvo. Miró hacia la puerta del pasillo, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Mis papás pelean mucho. No fue una queja. No fue un pedido de ayuda. Lo dijo como quien confiesa un crimen. Yo asentí despacio, sin interrumpirlo. Él jugueteó con sus dedos, nervioso. A veces, escucho cosas que no entiendo. El tono de su voz cambió. Ya no era solo tristeza, había miedo. Un miedo pequeño, apretado, que apenas podía sostener. ¿Qué cosas, mi vida? El niño tragó saliva. Movió los pies inquieto. Respiró hondo, como si las palabras le pesaran demasiado para su edad. El otro día, murmuró casi en un susurro. Escuché a papá decir que tú no puedes darle tu riñón. Sentí un pinchazo en el pecho. Intenté mantener la calma. No puedo, y él dijo por qué. El niño negó lentamente, mirando el suelo. Solo dijo que no deberías hacer eso, que no es tuyo resolverlo. Le tembló la voz al decirlo. Se llevó las manos a la cara, como si de pronto se sintiera culpable por hablar. Yo le retiré los dedos con cariño y le limpié una lágrima que se había escapado. ¿Algo más escuchaste? Él respiró hondo otra vez. Y ahí lo dijo. También escuché a mamá decir que si tú lo descubres, todo se acaba. Mi corazón se detuvo un segundo. El niño levantó su mirada, llena de confusión. Abuela, ¿qué es lo que no quieren que sepas? Su pregunta quedó flotando entre nosotros. Una verdad invisible, pero enorme, que ambos podíamos sentir aunque ninguno la entendiera por completo. Y en ese instante supe que el secreto no era pequeño. No era un malentendido. No era un simple miedo. Había algo más profundo, algo oscuro, algo que sus padres habían escondido con desesperación. Y ahora, empezaba a salir a través de la voz temblorosa de un niño que solo quería que su familia dejara de romperse. Las palabras de mi nieto se quedaron dando vueltas en mi cabeza como un eco interminable. Si tú lo descubres, todo se acaba. ¿Descubrir qué? ¿Qué podía ser tan grave como para que dos adultos, mi hijo y su esposa, vivieran con ese miedo constante? Esa noche, cuando todos estaban dormidos, me quedé sentada en la sala, a oscuras, con una manta en las piernas. Y sin querer, sin buscarlo, mi mente empezó a abrir cajones viejos. Cajones que llevaba años evitando. Recordé una escena tan nítida que casi podía oler el detergente barato de aquel día, Daniel adolescente, con apenas 12 años, entrando a la casa corriendo, sudando, con una expresión que nunca supe descifrar. Llevaba un sobre blanco arrugado en la mano. Lo dejó sobre la mesa antes de subir a su cuarto. Yo, pensando que era alguna notificación de la escuela, lo abrí, pero antes de que pudiera leer siquiera la primera línea, él bajó como una flecha y me lo arrebató de las manos. No lo leas. Su voz había sido tan llena de pánico que me quedé paralizada. Daniel, ¿qué pasa? Solo quiero. He dicho que no lo leas. Jamás lo había visto así. Esa carta desapareció. Nunca más volvió a estar en la casa. Y yo, en ese entonces, pensé que era alguna tontería adolescente, pero ahora, tantos años después, sentí un escalofrío al recordarlo. En ese momento no lo entendí. Hoy, empezaba a tener otro significado. También volví a recordar algo más. Una discusión, años después, cuando él tenía unos 20 y pocos. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Él hablaba por teléfono en la sala, y pensé que no le escucharía, pero su tono subió. No puedes decirle nada, ella no debe saberlo. Luego un silencio brusco. Y otra frase más baja, casi un ruego. Te lo suplico,
por favor, no ahora. Cuando entré a la sala fingiendo normalidad, él colgó como si hubiera sido sorprendido cometiendo un delito. No me dio explicaciones. No me dejó preguntar. Todo quedó envuelto en ese aire denso que uno evita por no generar conflicto. En ese momento tampoco lo entendí. Pero ahora, todo hacía ruido. Y entonces, como si el pasado hubiera estado esperando ser escuchado otra vez, llegó a mi memoria una imagen aún más antigua, el padre biológico de Daniel. Un hombre del que yo había intentado nunca hablar demasiado. Un hombre que se marchó cuando mi hijo tenía apenas meses y nunca volvió. Un hombre que, con el tiempo, se convirtió en un fantasma familiar. Sin fotos. Sin llamadas. Sin nada. Recuerdo la última vez que él estuvo en mi casa. Fue una visita corta, incómoda. Daniel dormía en su cuna. Y aquel hombre, su padre, miraba al bebé con una expresión que jamás olvidaré, no era ternura, era pesar. Como si llevara una culpa enorme cargada en los hombros. Apenas habló. Apenas me miró. Y antes de irse, dejó encima de la mesa un documento doblado. Me dijo, esto es importante. Cuídalo. Cuando levanté la mirada para preguntarle qué era, ya se estaba yendo por la puerta. El documento desapareció con el tiempo. Tal vez en una mudanza, tal vez alguien lo tomó. Nunca supe qué decía. Ni por qué se notaba tan pesado en sus palabras. En ese momento no lo entendí. Pero ahora, con mi nieto temblando de miedo, con Daniel evitando mis ojos y con ese silencio familiar que llevaba décadas creciendo como una sombra. Empecé a sentir que todo estaba conectado. Como si cada recuerdo, cada discusión, cada gesto extraño, fueran piezas dispersas de un rompecabezas que por fin estaba revelando la imagen completa. Y lo peor de todo. Era la sensación de que, cuando ese rompecabezas se armara por completo, nada en mi familia volvería a ser igual. El día de la cirugía amaneció con un silencio raro, espeso, como si la casa entera supiera que algo estaba a punto de romperse. No había música, no había conversaciones, solo el sonido del reloj en la pared, marcando cada segundo como si quisiera recordarme que ya no había vuelta atrás. Me levanté antes del amanecer. Toqué la ventana y estaba fría, húmeda. Y por un momento pensé, hoy le doy vida a mi hijo, o hoy lo pierdo. Esa idea me acompañó mientras me vestía, mientras cerraba el bolso, mientras repasaba mentalmente todas las veces que Daniel, de niño, se dormía en mi regazo. Todas las veces que le prometí que siempre estaría para él. Cuando llegamos al hospital, todo tenía ese olor a desinfectante que te recuerda que ahí no existe la mentira, solo diagnósticos, decisiones y consecuencias. Las luces blancas, demasiado brillantes. Los pasillos interminables. El sonido lejano de máquinas y pasos apresurados. Las enfermeras fueron amables, profesionales, pero yo podía ver sus rostros serios, concentrados. Sabían que era una cirugía grande. Sabían que donar un riñón no es un gesto pequeño. Era un acto de amor y de riesgo. Me colocaron la bata, ajustaron mi pulsera, revisaron mis signos vitales. Todo parecía avanzar según lo esperado. Hasta que lo escuché. Unos pasos corriendo. Golpes secos contra la puerta. Y una voz quebrada, desesperada. Abuela. La enfermera me miró, confundida, y abrió la puerta. Era mi nieto. Pálido. Con los ojos rojos. Temblando como si hubiera corrido kilómetros bajo la lluvia. Traía las manos apretadas contra el pecho, como si intentara sostenerse el corazón para que no se le saliera. Apenas vio mi cara, empezó a llorar. No un llanto normal, sino ese tipo de llanto que duele, que sale desde lo más profundo. Mi amor, ¿qué pasó? Él negó con la cabeza, tratando de hablar, pero las palabras se le atoraban. Dio 2 pasos hacia mí y se aferró a mi brazo con una fuerza que jamás imaginé en un niño. Abuela, no, no puedes hacerlo. Sentí un hilo de frío recorrerme la espalda. Era la misma frase que había escuchado en boca de Daniel semanas antes, la misma que él trataba de disimular con sonrisas vacías. El niño seguía llorando, buscando aire. Miró hacia el pasillo con terror, como si temiera que alguien más lo escuchara. Por favor, susurró.
Papá, papá no te dijo la verdad. Cada palabra salía cortada, como si le doliera pronunciarlas. La enfermera quiso intervenir, pero levanté la mano para detenerla. Mi nieto continuó, sollozando. No puedes darle tu riñón, porque si lo haces, todo va a salir mal. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el movimiento en mis oídos. Y entonces, escuché otros pasos. Pasos lentos, pesados. Daniel. Apareció en la puerta, sin bata, sin preparación, sin nada. Solo él, sudando frío, respirando entrecortado, con los ojos llenos de algo que hasta ese momento nunca le había visto, pura desesperación. Mamá, murmuró. Pero no avanzó. Se quedó ahí, clavado en el umbral, como si no pudiera entrar. Como si tuviera miedo de acercarse. Mi nieto me apretó más fuerte. No lo hagas, abuela, por favor, no lo hagas. En ese momento, en esa habitación helada, con las máquinas pitando a mi lado y mi nieto llorando contra mi pecho, supe que la verdad que llevaban años escondiendo estaba a punto de explotar. Y que yo, finalmente, estaba a segundos de descubrirla. El cuarto quedó en silencio. Un silencio tan espeso que hasta las máquinas parecían contener la respiración. Mi nieto seguía aferrado a mí, como si yo fuera el único lugar seguro que le quedaba en el mundo. Daniel, en la puerta, temblaba. Y yo solo podía mirar a ambos, esperando que alguien, cualquiera, dijera algo que me diera sentido. Mi amor, murmuré, acariciándole el cabello. Dime qué pasa. No tengas miedo. El niño levantó la cara. Sus mejillas estaban empapadas, su nariz roja, su voz rota. Abuela. Tragó saliva. Miró a su papá, y luego volvió a mí. No puedes darle tu riñón porque... Su voz se apagó. Un segundo eterno. 2. Daniel cerró los ojos con fuerza, como si quisiera desaparecer. Como si preferiría que un rayo cayera sobre él antes de escuchar lo que estaba a punto de salir de la boca de su propio hijo. Y entonces, el niño lo dijo. Porque no eres su mamá. Sentí que el mundo entero se me hundía bajo los pies. No lo entendí al principio. No lo procesé. Solo lo escuché. Como si fuera un sonido que llegaba desde muy lejos, rebotando entre las paredes del quirófano. ¿Cómo, que no soy, su mamá? Mi voz salió débil, temblorosa. Ni siquiera estaba segura de haber pronunciado las palabras correctamente. El niño siguió, tropezando emocionalmente. Papá dijo, que tú no eres su verdadera mamá biológica, y que si te operan, pueden descubrirlo, o puede pasar algo, yo no sé, pero él tenía miedo. Mi pecho se apretó tan fuerte que tuve que llevarme una mano al corazón. La enfermera dio un paso hacia mí, preocupada, pero la detuve con un gesto. Quería escuchar. Tenía que escuchar. Daniel finalmente dio un paso dentro del cuarto. Su mirada evitaba la mía. Sus labios temblaban. Mamá, dijo en un hilo de voz. Yo, no quería que lo supieras así. Mi nieto se separó apenas de mí, pero sin soltarme del todo. Los tres quedamos atrapados en ese triángulo imposible de dolor, vergüenza y verdad. ¿Qué estás diciendo, Daniel? Mi voz temblaba entre rabia e incredulidad. ¿Cómo que no soy tu madre? Él apoyó la mano en la camilla, como si necesitara sostenerse. Respiró hondo, pero el aire no le alcanzaba. No te lo dije porque siempre fuiste mi mamá. Siempre. Desde el primer día. No quería que pensaras que eras menos. No quería perderte. Las palabras flotaban en el aire, pero nada encajaba. Nada tenía sentido. ¿Quién es mi hijo entonces? Cada sílaba me quemaba la garganta. Daniel finalmente me miró. Y nunca en mi vida lo había visto así. Culpa pura, sin filtros. Vergüenza profunda. Miedo de niño pequeño atrapado en un cuerpo de adulto. Abrió la boca, pero la voz no salía. Apenas un temblor. Mi nieto, con el corazón en la mano, terminó por completar lo que su padre no podía decir. Papá dijo, que tú lo adoptaste, pero que había cosas legales que no debían salir a la luz. Mi respiración se cortó. Una punzada en el pecho,
como si alguien hubiera clavado un trozo de hielo directamente en mi alma. Daniel avanzó otro paso, con lágrimas en los ojos. Mamá, por favor, déjame explicarlo. El pasillo, las luces, el olor a hospital, todo desapareció por un segundo. Solo quedamos nosotros tres, flotando en una verdad que acababa de partirnos la vida en dos. Yo no era la madre biológica de mi propio hijo. Y él lo había sabido siempre. Y mientras mi nieto sollozaba y Daniel se derrumbaba frente a mí, entendí que esta cirugía no era solo una operación. Era el borde exacto del abismo que estaban tratando de ocultar desde hacía décadas. La puerta del cuarto aún estaba vibrando por el golpe cuando la abuela se giró hacia él. No necesitó alzar la voz, el silencio era suficientemente pesado como para aplastar cualquier intento de escape. Él estaba ahí, de pie, con los hombros caídos, incapaz de sostener su mirada. Ella avanzó un paso, respiró hondo, y con un tono firme que cargaba décadas de amor y de sacrificios, le preguntó: «Dime la verdad, ¿qué fue lo que le dijiste a tu hijo?» Él apretó los labios. Tenía los ojos rojos, y aunque intentaba mantener la compostura, la barbilla le temblaba. Quiso responder, pero la voz no le salió. Era como si todas las palabras que había escondido durante años se hubieran atascado en su garganta. Finalmente, exhaló con un sollozo contenido. «Mamá», susurró, apenas audible, «no quise que te enteraras así». Ella sintió un nudo caliente formarse en el pecho. Avanzó otro paso. «¿Enterarme qué?», insistió. «¿Qué me has ocultado todos estos años?». Y entonces ocurrió. Él rompió. Sus ojos se llenaron de lágrimas gruesas que cayeron sin permiso. Se llevó una mano al rostro, tratando inútilmente de contener el llanto. Era el llanto de un adulto, pero cargaba la vulnerabilidad de un niño perdido. «No soy tu hijo biológico», confesó entre respiraciones cortadas. Yo no nací de ti». El aire pareció desaparecer del cuarto. Ella no gritó. No reaccionó con rabia. Simplemente lo miró, como si necesitara segundos para entender lo que acababa de escuchar. Había algo profundamente devastador en esa distancia de silencio. «¿Cómo que no?», preguntó finalmente, con una voz que se quebró a mitad de frase. «Yo te vi crecer. Yo estuve en cada fiebre, en cada caída, en cada triunfo». «¿Qué estás diciendo?». Él negó con la cabeza, derrumbándose en una silla al borde de la cama. «Mamá, yo también te vi hacer todo eso. Yo también crecí creyendo que éramos lo que parecía. Pero, no lo somos. No como tú crees». Ella dio un paso atrás, como si sus piernas no supieran si acercarse o huir. «Explícame», dijo, esta vez más suave. «Por favor, explícame la verdad». Él respiró hondo, tragó saliva, y con la voz rota comenzó a soltar lo que había guardado durante décadas. «Mis padres biológicos murieron cuando yo era muy pequeño. Todo fue muy rápido, muy confuso. Había problemas con los documentos, con mi registro, y tú apareciste cuando más te necesitaba. Tú me cuidaste, me protegiste, me diste un hogar. Pero nunca te dijeron toda la verdad. Nunca te contaron lo que había sucedido con mi nacimiento, ni lo que hicieron para que yo terminara contigo». Ella sintió que sus manos temblaban. Había una mezcla cruel de dolor, incredulidad y una extraña ternura. Porque aunque le estaban arrebatando una verdad que creía absoluta, el sufrimiento de él también era real. «¿Quién lo ocultó?», preguntó con la voz baja pero firme. Él bajó la mirada al suelo, incapaz de sostener su culpa. «Todos. Las personas que debían protegerme, las que debían protegerte a ti. Tenían miedo de que, si lo sabías, no quisieras aceptarme. Yo crecí con ese miedo también. Miedo de perderte». Un silencio espeso llenó la habitación. Ella lo observó llorar, temblar, romperse frente a ella. Y aunque su corazón estaba hecho pedazos, algo dentro de ella también entendía el terror detrás de aquellas palabras. La verdad flotó en el aire como una herida abierta, revelando por fin la historia familiar que nadie se había atrevido a enfrentar. Y en ese momento, en esa mezcla imperfecta de dolor y amor, ambos comprendieron que ya no había vuelta atrás. Ahora quedaba descubrir qué hacer con la verdad,
y si su relación podía sobrevivirla. El ruido del monitor seguía marcando un ritmo regular cuando la puerta del quirófano se abrió y una enfermera entró con pasos urgentes. La abuela, aún acostada en la camilla, sintió como el ambiente se congelaba. Había una tensión suspendida en el aire, una decisión inminente. Poco después, el cirujano se acercó, con el rostro serio pero respetuoso. «Vamos a detener la cirugía», dijo con calma. «Hay nueva información médica y familiar que debemos revisar antes de continuar». Ella cerró los ojos un instante. No era miedo lo que sentía ahora, sino una mezcla desconocida de alivio, desorientación, y una extraña claridad que se abría paso tras la tormenta. La verdad acababa de cambiarlo todo, incluso su compatibilidad. Ya no tenía sentido insistir. Ya no había duda posible. La trasladaron de regreso a la sala de preparación. El hijo estaba allí, con la cara aún húmeda de lágrimas. No se atrevió a acercarse demasiado, pero la vio entrar y su expresión se rompió un poco más, como si el peso de la culpa lo mantuviera a distancia. Ella lo miró, no con rencor, sino con una especie de tristeza profunda que no necesitaba palabras. Minutos después, un médico joven entró con una carpeta en la mano. Respiró hondo antes de hablar. «Tenemos buenas noticias», dijo, haciendo un esfuerzo por suavizar la tensión en la habitación. «Completamos pruebas rápidas con otros familiares. Y hubo un resultado positivo. Un donante compatible». El hijo levantó la cabeza, sorprendido. La abuela sintió como su corazón aceleraba, no por temor esta vez, sino por una esperanza tímida y cálida. «¿Quién?», preguntó ella. El médico sonrió con suavidad. «Su nieto no puede, por razones de edad. Pero, su sobrina, Laura, tuvo un cruce casi perfecto con los marcadores de su hijo. Ya firmó la autorización para el proceso». La abuela se llevó una mano al pecho. Laura, aquella muchacha que siempre había estado presente en momentos discretos, que había acompañado sin hacer ruido, sin sospechar que el destino la llamaría de esta forma. El hijo dejó escapar un sollozo que no sabía que estaba conteniendo. La revelación reciente lo había dejado vacío, desarmado, pero esa noticia parecía abrir un resquicio de luz entre tanta oscuridad. La puerta se abrió lentamente y el nieto entró corriendo, con los ojos aún hinchados de haber llorado. Se lanzó a los brazos de la abuela sin decir una sola palabra, enterrando su carita en su pecho. Ella lo rodeó con los brazos, sintiendo que, por primera vez en muchas horas, algo dentro de ella se alineaba, como si el mundo, aunque aún fracturado, comenzara a recomponerse. «Abuela», susurró él, agarrando su bata con fuerza. «Yo sabía que no debías entrar ahí». «Lo sabía». Ella apoyó la mejilla sobre su cabeza. «Está bien, mi amor», murmuró. «Dijiste lo que tenías que decir. Gracias a ti, todo salió a la luz». El niño levantó la mirada, con los ojos brillosos. «¿Papá va a estar bien?». Ella respiró hondo. Por primera vez en días, pudo responder sin miedo. «Sí. Va a estar bien. Quizá no con mi riñón», dijo, acariciando su cabello, «pero sí con la verdad. Y con la familia que todavía lo sostiene». En ese momento, sintió como el peso enorme que había cargado desde que iniciaron las pruebas comenzaba a disiparse. La cirugía seguiría adelante, sí, pero ahora sin secretos, sin mentiras, sin silencios corrosivos entre ellos. Su hijo, biológico o no, tendría la oportunidad de vivir, y ella tendría la oportunidad de reconstruir lo que la mentira había erosionado. La esperanza no entró con fanfarria. Entró despacio, casi tímida, pero suficiente para sostenerlos mientras todo volvía a su lugar. Y por primera vez, después de tanto dolor, la abuela sintió algo parecido a paz. Al final de todo, cuando las luces del hospital empezaron a apagarse y el bullicio del día se fue diluyendo en un silencio tímido, la abuela salió a respirar aire fresco. Caminó despacio hasta una banca frente al jardín, ese pequeño rincón donde la gente espera, llora, o simplemente intenta entender lo que la vida les acaba de enseñar. Se sentó, apoyó las manos sobre las rodillas y dejó que el viento frío le acariciara el rostro. Habían sido días insoportablemente largos, cargados de secretos, miedos, culpas y verdades que rompían huesos. Y aún así, allí estaba. De pie, o al menos entera.
Algo dentro de ella había cambiado, pero no para destruirla, sino para abrirle espacio a una comprensión que no había tenido antes. Entendió que la sangre no es un contrato. Que ser madre no depende de un apellido ni de un papel firmado hace décadas. Que los lazos más fuertes no nacen de coincidencias biológicas, sino de las decisiones que uno toma todos los días: quedarse, amar, proteger, perdonar. Ella lo había hecho sin saber la mitad de la historia. Y aún así, había sido madre en todos los sentidos en los que una vida puede serlo. Miró hacia la entrada del hospital. Vio al nieto caminar hacia ella, con su pasito inseguro, frotándose los ojos después de una siesta corta. Se sentó a su lado sin decir nada, solo apoyó su cabeza en su brazo. Ella sonrió. ¿Estás cansada, abuela?, preguntó él, con esa voz suave que solo tienen los niños cuando sienten que el mundo ha sido demasiado grande para ellos. Un poquito, respondió. Pero estoy tranquila. El niño respiró profundo, como si esa respuesta fuera también un alivio para él. Papá te quiere mucho, murmuró. Aunque a veces no sabe decir las cosas. Ella lo abrazó con cuidado, sintiendo ese pequeño cuerpo tembloroso que había tenido la valentía de decir la verdad cuando nadie más pudo. Y yo a él, respondió. Y a ti. Y a todos los que seguimos aquí, a pesar de todo. El cielo empezaba a oscurecerse, mezclando tonos violetas y rosados. Era un final suave, casi poético. Y la abuela entendió que lo que estaban viviendo no era una tragedia, sino un comienzo. Un punto de partida limpiado con lágrimas y sinceridad. Un camino nuevo sin la sombra de un secreto que había pesado demasiados años. ¿Sabes?, dijo ella, mirando al horizonte. A veces pensamos que la verdad duele más que la mentira, pero no es así. La verdad sana. La mentira, esa sí rompe familias. El niño la miró, atento. ¿Entonces ya estamos bien? Ella sonrió con ternura. Estamos empezando, respondió. Y eso ya es mucho. Se quedaron en silencio un rato, mirando cómo la noche terminaba de tomar el cielo. Ella respiró profundo, sintiendo que, por primera vez, todo estaba en su sitio. Que no importaba de dónde vinieran, sino hacia dónde iban ahora. Juntos. Sin secretos. Sin miedo. Porque al final, entendió algo que jamás olvidaría: la familia no se define por la sangre, sino por la verdad que se comparte y el amor que se elige cada día. Y en esa verdad recién nacida, encontraron la paz que tanto habían buscado. Al final, cuando todo parecía haberse calmado y la verdad ya estaba completamente desnuda entre ellos, quedó flotando una pregunta que la abuela no podía sacarse de la cabeza. Una pregunta que no solo era para su hijo, ni para su nieto, sino para cualquiera que alguna vez haya amado a alguien de verdad, porque sí, la historia terminó con reconciliación, con lágrimas sinceras, con un comienzo nuevo. Pero la herida que deja un secreto así, no desaparece de un día para otro. Y mientras la abuela caminaba hacia la salida del hospital, sintiendo ese peso dulce y amargo al mismo tiempo, su mirada se perdió en la nada y murmuró algo que casi nadie escuchó. La confianza, ¿qué tan fácil se rompe? ¿Qué tan fácil se perdona? Y eso es lo que quiero dejarte ahora, a ti que estás escuchando esta historia, a ti que estuviste aquí hasta el final. Dime, si tú estuvieras en el lugar de esta abuela. Si descubrieras que la persona que más amas te ocultó algo tan grande, tan profundo. Algo que cambió la vida de toda tu familia. ¿Podrías perdonarlo? ¿O sentirías que la verdad llegó demasiado tarde? Cuéntame en los comentarios. Quiero leer tu respuesta. Quiero saber qué harías tú, cuando el amor y la verdad chocan de frente.